Respóndeme una cosa, ¿tú también tienes una lista de tareas para cuando tengas un rato libre? Ya sabes, esas tareas que no son ni urgentes ni indispensables, pero que siempre están ahí, en un rincón de tu mente, esperando que llegue aquel día ideal en el que las vas a sacar adelante. A veces solemos responder siempre que no tenemos tiempo para hacer determinadas cosas, pero en este vídeo vamos a tratar si realmente es una excusa o es una realidad, pero sobre todo vamos a ver cómo crear ese tiempo que siempre te falta. Ya sea que te encuentres en una fase inicial de tu negocio o que lleves más tiempo con él, seguro que siempre te falta tiempo y te falta tiempo para ti. Y es que son demasiadas cosas que hacer en el día, desde llevar tu negocio, dedicar tiempo a los emails, responder las redes sociales, crear contenido que luego nunca tenemos tiempo para sacar y no movemos suficiente las redes, crear tu página web, diseñar esa página de venta, enviar envíos, ofrecer servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que todo esto te suena igual que a mí. Siempre son cosas que te están rondando la cabeza, siempre quieres tener más tiempo para, cuando salgas de todas estas tareas, hacer algo que siempre te ha apetecido o algo que es necesario para tu proyecto, como pensar un poco en la estrategia que quieres seguir a largo plazo. Y muchas veces pensamos, jolín, si tuviera tan solo una tarde libre, seguro que sacaría todo esto adelante. Pero en el fondo seguro que lo tienes claro, el problema no es ni el calendario ni los horarios, porque al final todos disponemos del mismo tiempo al día. Lo único que cambia es cómo lo distribuyas, a qué le dediques más tiempo y qué es para ti importante o prioritario. Por lo tanto, no se trata de tener más tiempo, sino de crear tiempo para las cosas que realmente quieres hacer. En otras palabras, significa pasar de una postura reactiva, es decir, victimizarnos, decir que nunca tenemos tiempo, que si sacáramos este tiempo ideal haríamos un montón de cosas, a tener una postura más proactiva. Es decir, entender que tienes la libertad de elegir cómo usar tu tiempo y hacerte responsable de ello. Y dirás, vale, José, muy bien, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las claves para poder crear ese tiempo del que hablas? Pues muy bien, aquí es donde va el meollo del asunto y vamos a ver 4 claves que te van a ayudar a crear esto, a crear ese tiempo que te falta. Por si eres nuevo en el canal, soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y empezamos. Si te gusta este contenido, déjanos tu like ahora mismo, nos vendrá genial para que nos dé más alcance YouTube. Y también te invito a que actives la campanita y pulses en el botón de suscribirte, porque cada domingo publicamos vídeos nuevos como este. Y si quieres participar, me encantaría, si eres parte de la comunidad de Instituto Emprende, puedes dejar tus comentarios para darnos tips, para ampliar este vídeo, ya que como siempre os digo, al final aquí damos consejos, pero no son verdades absolutas y al final entre todos aprendemos. Por lo tanto, si nos dejas tus trucos también, qué trucos usas para gestionar tu tiempo, para hacer ese día más largo, para estirar un poco más tu día, déjalo en comentarios, me vendrá genial y entraré a responderos. Bien, vamos con el punto número 1 y es deja de esperar el momento ideal para hacer algo. Los momentos ideales no existen y la vida es movimiento constante. Y justo cuando parece que lo tienes todo controlado, que está todo bajo control, que tienes un horario perfecto, sucede algún imprevisto o algo cambia y tenemos que reajustarlo todo. Por eso, lo primero que te aconsejo para quitarte esa presión de la cabeza es que te liberes de esa presión de tenerlo siempre controlado. Piensa que van a venir cambios y que tenemos que fluir con ellos. De tal forma que cuando venga un imprevisto ya vas a saber que es parte del juego, que esto es así y tu mente estará dispuesta para hacer cambios. Al igual que emprender siempre es acostumbrarse a que vas a tener muchas cosas que hacer, porque hasta que tu negocio vaya creciendo y vayas delegando, siempre saldrán cosas nuevas que tendrás que ir gestionando o líneas nuevas de negocio que se te ocurre o quieres abrir nuevos canales de venta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existen cosas como el estar al día con el trabajo, porque al final en todo este tiempo surgirán un montón de nuevas tareas o habrá que recomenzar con las que ya habías finalizado. Pero sí puedes incorporar a lo mejor a tu horario, al horario que tengas para trabajar, un pequeño margen, un hueco en el que digas, bueno, aquí todos los imprevistos que van a venir los voy a gestionar en este apartado de tiempo. A lo mejor dedicas media hora para hacer gestiones, yo lo hago así, y durante este tiempo, si viene algún imprevisto, lo vas a poder sacar y así no se va a acumular y no vas a dedicarle con ello más horas y seguir en esa rueda de tengo menos tiempo, más imprevistos, etcétera, etcétera. Bien, vamos con el punto número 2. No esperes a tener una tarde completa, comienza con metas pequeñas. Muchas veces decimos, cuando tenga una tarde libre, completaré el curso que tengo estancado. Pues bien, una forma proactiva de ver este ejemplo sería dedicarle y bloquear en el día media horita solamente para empujar este curso, para hacerlo. Da igual que no te dé tiempo a poner mucho foco, el caso es empezar, el caso es que aunque vayas más lento, lo empieces a hacer. Porque por poco que hagas, al final media hora al día, de lunes a viernes, son 2 horas y media a la semana. Eso son 10 horas al mes que antes no le estabas dedicando solo por quejarte. Toma el control, dedícale ese ratito al día, cuando puedas dedícale más, pero al menos saca esa media hora. ¿Por qué? Porque te va a hacer mejorar, va a hacer que seas, con lo que aprendas mejor en tu negocio, lo vayas aplicando al día siguiente y así no pares de crecer. Y esa es una de las grandes ventajas de nuestra academia de emprendimiento Club Emprende, donde tienes infinidad de cursos y formaciones de calidad, de marketing digital, todo lo necesario para emprender, desde cómo crear tu página web, crecer en Instagram, SEO y posicionamiento, organización y productividad, donde te comparto mis plantillas,
plantillas para que aprendas a organizarte y gestionar tu equipo en remoto, totalmente gratuitas. Y sobre todo, siempre ponemos importancia a que puedas revisar los vídeos todas las veces que quieras, que incluso nada más entrar en la plataforma te ponemos directamente el vídeo por el que ibas y no tienes que perder ese tiempo en buscar en qué módulo o en qué número de tema estabas, sino que nada más entrar ya puedas poner foco y seguir por donde ibas. Además, tenemos soporte 24 horas para responder todas tus dudas y puedes crear comunidad conociendo a otros emprendedores. Anímate, se llama Club Emprende, te lo dejo abajo en la descripción por si te quieres apuntar. Puedes probarlo totalmente gratis sin compromiso para que veas que todo esto que te digo es así y es real. Acabamos de incorporar el curso de cómo crecer en Instagram, cómo conseguir clientes y ya para venir muchos más que cada vez tendréis incluidos en este mismo lugar sin que tengas que estar adquiriendo cursos separados. Por el mismo precio tendrás cada vez más y más valor. Por lo tanto, haz esto, saca esa media horita para formarte, para Club Emprende, para lo que tú quieras, pero sácala. Intenta ser realista con tu tiempo porque a veces decimos, bueno, venga, me hago el horario perfecto, a todos nos ha pasado, le bloqueo 1 hora entera o 2 horas al día a formarme y luego realmente entre que estamos cansados, que vienen imprevistos y demás, no lo sacamos. Por eso es mejor que lo fracciones de forma más pequeña y aunque sea que te obligues a sacar ese ratito, pero sácalo porque de verdad que vas a notar el cambio y te vas a sentir bien contigo mismo, además de sacar el hábito para que luego cada vez te cueste menos y menos ponerte con ello. Bien, y antes de terminar, de ir con el último punto, el más importante, vamos con el punto número 3. Identifica qué hay detrás del no tengo tiempo. Porque al final de tanto repetirlo te lo acabas por creer. Pero realmente, ¿qué escondes detrás de esa frase? Muchas veces decir la frase no tengo tiempo es una excusa para reconocer que nos da un poco de miedo empezar algo. Y a mí me ha pasado. Muchas veces quiero sacar tiempo para sacar un nuevo canal de YouTube, para contar otro tipo de cosas y realmente no saco el tiempo, pero por no enfrentarme a ello. Y no porque no me guste ni tenga ganas, sino porque hay algo que me paraliza. Pero estoy seguro que en el momento en que me siente y empiece a desarrollarlo, todo va a empezar a fluir y voy a desatascar esa situación. Por lo tanto, no te sientas mal si te pasa, porque como te digo, es algo que nos pasa a todos y tenemos que aplicarlo, y yo el primero. Pero prometo que me voy a poner ya con ello además y te lo voy a comentar por aquí porque pronto os contaré más sobre este nuevo canal. Puedes tener a lo mejor miedo a que tu emprendimiento falle, a exponerte, a dar la cara, de no lograr esos objetivos que te querías marcar, o incluso miedo a dedicarte tanto a emprender que tengas que dejar un trabajo fijo, etcétera, etcétera. Por cierto, si quieres ver cómo lo hice yo, pues si te anima, te dejo por aquí un vídeo donde te cuento ese recorrido, ¿no? Cómo hice para dejar un trabajo fijo y poder emprender. Bien, y vamos con el último punto, que aquí me encantaría saber vuestra opinión, y es el siguiente. Aprende a elegir de forma consciente en qué inviertes tu tiempo. Bien, piensa lo siguiente. Si tuvieras que liberarte en tu día a día de algo que te esté haciendo perder un tiempo innecesario, ¿qué sería? Si lo piensas, seguro que hay tareas o tiempo que estás perdiendo en cosas que no te están aportando suficiente valor. O a lo mejor compromisos o tareas que podrías delegar. Ojo, no estoy diciendo que todo tenga que ser productividad, ni mucho menos. Yo soy el primero que cree que el descanso es parte del trabajo, la desconexión, sentarte en el sofá, echarte una pequeña siesta, ver la televisión, ver una serie, o sea, eso es necesario, ¿vale? Pero tampoco se puede abusar de ello. Es decir, si a lo mejor estás haciendo 2 horas de serie al día, plantéate a lo mejor comer media hora a esas series para formarte y ser mejor en tu emprendimiento y evitar luego frustraciones porque no has dado todo, sino que te vayas formando con esa media horita que rasques de cosas que a lo mejor le dedicas un tiempo excesivo y que tampoco te aportan tanto para dedicarle a aquello que sí y que te va a hacer más feliz. Y esto va muy relacionado también con el aprender a poner límites y saber decir que no a determinadas personas o determinados planes que te vayan surgiendo. Porque así podrás dedicar más tiempo a lo que quieras hacer y no estar tan dependiente de lo que quieran de ti los demás. Y para ello lo primero que tendrías que hacer es salir de ese piloto automático que todos tenemos en la cabeza y tomar conciencia de cómo estás invirtiendo tu tiempo y sobre todo en qué lo malgastas. Muchas veces cuando alguien quiere arreglar las finanzas, lo primero que se le aconseja de su casa o de su empresa o lo que sea es que reduzca esos gastos o pague esas deudas que tiene. Pues esto es lo mismo, solamente que llevado al tiempo. Si quieres gestionar bien tu tiempo y aprovecharlo lo máximo posible, tienes que descartar aquello que está desgastando tu tiempo en cosas innecesarias para aportarlo a tiempo útil cada vez más y más. Y en este tiempo útil también añadiría el descanso. Recuerda que en muchas ocasiones decir un no a alguien es decirte sí a ti mismo. Y esto tampoco significa que ahora tengas que ir diciendo que no a todo, ¿no? Pero sí a aquello que te está minando un poco y que te está sacando más tiempo del que debería. Al final créeme que es algo que puedes practicar y que tu vida puede ir a mucho mejor. En definitiva, no permitas que las horas pasen sin más. Tenemos muy poco tiempo aunque no lo parezca y lo realmente importante es cómo lo estés aprovechando. Creo que el tiempo es el activo más importante que nos han regalado y por ello debemos mimarlo y cuidarlo muchísimo. Así que elige cómo aprovecharlo y llénalo de sentido. Os leo en comentarios, recuerda darnos tu like si te ha gustado y suscríbete. Soy José Balandín y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.